saludo a toda la comunidad jurídica salvadoreña. Mi nombre es Briseida Yosabet Fuentes Calderón y en esta oportunidad, por parte de los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate, vamos a entablar una especie de conversatorio respecto del control de constitucionalidad de las leyes en El Salvador. Así, en principio, la Constitución establece una serie de valores y principios básicos para la comunidad política, partiendo del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y por organizar los órganos del Estado. En razón de la trascendencia sustancial de sus contenidos materiales, en el plano formal se le adjudica supremacía a las disposiciones constitucionales, lo que significa que todas las normas que integran el ordenamiento jurídico están subordinadas a las disposiciones constitucionales. La idea de supremacía constitucional está ligada indisolublemente a la del carácter normativo de la Constitución, y bajo dicha noción, la Constitución es auténtico derecho. En consonancia con esa idea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que la Constitución es efectivamente un conjunto de normas jurídicas con características propias y peculiares, pero imbuidas de la naturaleza de toda norma jurídica. Así, el carácter normativo de la Constitución se encuentra tácitamente reconocido en algunas de sus disposiciones. Por mencionar el artículo 172, inciso 3, el cual somete a todos los jueces y magistrados exclusivamente a la Constitución y a las leyes. De igual forma, el artículo 235, según el cual todo funcionario, previo a tomar posesión de su cargo, debe proclamar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, cualesquiera que fueren las normas que la contraríen. Asimismo, el artículo 249, el cual deroga todas las disposiciones preconstitucionales que estuvieran en contra de la Constitución. Y finalmente, los artículos 149, 174, 183 y 185, que prevén los controles difuso y concentrado de constitucionalidad. Así, hablaremos brevemente del control difuso, cuya máxima expresión es la inaplicabilidad, pues al momento de interpretar y aplicar la ley, los jueces deben respetar el principio de supremacía constitucional, haciendo valer la ley suprema a título de derecho más fuerte, cuando resulte contradicha por la legislación secundaria. Entonces, o bajo esa idea, si existe una controversia entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello resulte necesario para resolver la controversia y cuando no se hubiere podido obtener una interpretación conforme a la Constitución. Ahora bien, esa inaplicación no produce el efecto de expulsar la norma inaplicada del ordenamiento jurídico, pues esa sigue manteniendo su vigencia y validez para todos los casos posteriores, excepto para el proceso en que se decide inaplicar. Asimismo, y como se mencionó antes, el artículo 185 de la Constitución prevé o establece que el control difuso le corresponde a todos los jueces y tribunales de la República, cuyo objeto de control recaerá sobre cualquier tratado, ley, decreto o reglamento que contraríe la Constitución. Por otro lado, se hará mayor énfasis en el control concentrado, al cual se le denomina de esa forma debido a que el control se concentra en un solo órgano, tal como sucede en nuestro país a través de una sala especializada. Y es precisamente eso lo que marca la diferencia sustancial con el control difuso ejercido por los tribunales ordinarios, pues es una característica fundamental de este sistema que el control de constitucionalidad queda prohibido para todos los jueces y demás operadores judiciales, siendo únicamente el Tribunal Constitucional quien tiene la potestad de decidir si una ley es o no contraria a la Constitución. Asimismo, este sistema de control redunda en una mayor seguridad jurídica,
puesto que es un solo órgano el que se pronuncia sobre la constitucionalidad de una ley, evitando así la multiplicidad de interpretaciones por parte de otros órganos judiciales diversos. De igual forma, al efectuar un pronunciamiento, permite al órgano de justicia constitucional decidir en términos generales sobre la norma como tal, no sobre su aplicación a un caso concreto. Esto es, que permite un pronunciamiento con efectos generales y frente a todos, suprimiendo una norma o confirmando su validez. Así, en El Salvador, el constituyente, mediante el artículo 174, encomendó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el control concentrado de constitucionalidad, por lo que le compete el conocimiento del habeas corpus, de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el órgano ejecutivo y el legislativo respecto de la inconstitucionalidad de proyectos de ley. Y por supuesto resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de la ciudadanía, por lo que es la misma Constitución quien ubica a dicha sala como el órgano con competencia especializada, técnica y máxima en materia constitucional, cuyo conocimiento se extiende a ámbitos diversos y respecto de casos complejos que muestran características variadas. Además, el análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de derechos fundamentales y la normatividad constitucional, por lo que en este punto resulta indispensable hacer mención de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la cual en el artículo 1 menciona que son procedimientos constitucionales el de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, el de amparo y el de exhibición de la persona o habeas corpus, que es lo que veremos a continuación. El proceso de inconstitucionalidad es un mecanismo de protección de la supremacía constitucional. En base a esto, es justo y necesario en cualquier Estado de Derecho. Mi nombre es Juan José Barahona Castillo y en esta ocasión les hablaré del proceso de la inconstitucionalidad. Lo que busca el proceso de inconstitucionalidad es dar certeza constitucional a las normas que son sometidas al control de legitimidad. En base a ello podemos decir que a grandes rasgos se ve representada la jurisdicción constitucional salvadoreña, a la cual puede tener acceso cualquier ciudadano de la República. Esto en base al artículo 2, inciso primero de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual preceptúa: cualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de modo general y obligatorio. Cuando hablamos de la pretensión del proceso de inconstitucionalidad, podemos decir que representa un control abstracto de normas jurídicas. Por lo tanto, su pretensión no requiere la existencia de hechos concretos en los cuales se vea violentado una esfera jurídica, es decir, requiere únicamente que se expresen los motivos de inconstitucionalidad. Entonces, podemos afirmar que no es necesario que la norma infraconstitucional violente bienes jurídicos, sino por el mero hecho de considerarse una norma jurídica contraria a la Constitución, se sustenta una pretensión de inconstitucionalidad. La pretensión debe fijar los límites sobre cuáles el Tribunal Constitucional deberá conocer y pronunciarse jurídicamente. Por lo tanto, se deben establecer concretamente cuáles son los elementos que se requieren para su configuración. Acá encontramos el elemento objetivo, en el cual podemos decir que cualquier ciudadano puede pedir la inconstitucionalidad, además de que es planteada ante una omisión o mandato expreso, o bien ante un acto emitido por algún órgano del Estado. El elemento subjetivo, este nos limita a que la pretensión de constitucionalidad versará única y exclusivamente sobre motivos constitucionales, es decir, se deben desechar cualquier otra fuente formal del derecho. El elemento jurídico, pues bien, en la pretensión se debe consignar con precisión cuál es la disposición normativa que se considera inconstitucional.
y cuál es la disposición constitucional que se considera infringida. Por último, tenemos el elemento fáctico, que no es más que los motivos, las razones, los argumentos de la parte actora. Es decir, que estos argumentos formulados por el impetrante son su causa y es referente a lo cual el Tribunal Constitucional deberá conocer y resolver. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del proceso de inconstitucionalidad, podemos decir que representa un control legitimador del contraste constitucional de normas con carácter general. Por lo tanto, podemos decir que es una garantía constitucional materializada mediante un proceso especial del cual tendrá conocimiento la Sala de lo Constitucional. En cuanto al objeto, podemos decir que no es más que velar porque las normas contenidas en las leyes, decretos y reglamentos, además de los actos de aplicación directa de la Constitución, sean convergentes con la misma, puesto que si no lo son, deberán decretarse su invalidez, y esta invalidez, para que sea de forma general y obligatoria, se realiza mediante el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad lo podemos comprimir o resumir en 6 etapas esenciales. Primero tenemos la demanda. Como mencionaba anteriormente, cualquier ciudadano puede pedir que se declare la inconstitucionalidad. Además, en esta demanda se deberá consignar con precisión cuál es la norma jurídica que se considera lesiva a la Constitución y cuál es el sentido o interpretación que se le está dando a esta. Se debe señalar cuál es la disposición normativa que se considera violentada y cuál es el sentido e interpretación de la misma. Además, se debe hacer un análisis de cómo ambas interpretaciones, la interpretación de la disposición normativa inconstitucional y de la interpretación de la disposición constitucional, se oponen, cómo ambas no son compatibles, cómo no son convergentes. Como etapa 2 tenemos el informe de la autoridad demandada, y esto consiste en hacerle saber a la autoridad emisora de la disposición que está siendo objeto de impugnación que se manifieste y alegue cuáles son los motivos por los cuales considera que esa norma no es inconstitucional. Como número 3 tenemos la opinión del fiscal general de la República. Y bien, después de habérsele dado opinión a la autoridad demandada para que manifieste y haga valer su derecho para respetar el orden constitucional, se le pide opinión al fiscal general de la República, el cual actuará en su calidad de agente defensor titular de la legalidad. Como número 4 tenemos las diligencias complementarias, y bien, la Sala de lo Constitucional podrá ordenar que se realicen diligencias complementarias para obtener toda la información necesaria que le permita sustanciar una decisión referente al alegato de inconstitucionalidad planteado por el impetrante. Como número 5 tenemos la sentencia. Después de habérsele dado oportunidad para que se manifieste a la autoridad demandada, de obtener la opinión del fiscal general de la República y de tener toda la información necesaria, la Sala de lo Constitucional dará su fallo, para lo cual analizará los alegatos planteados por ambas partes. Además, dará la interpretación constitucional adecuada para el caso planteado. Por lo tanto, fallará al lugar la inconstitucionalidad o decretará que no existe la misma. Cabe mencionar que la interpretación dada por la Sala de lo Constitucional tiene carácter general y obligatorio, es decir, es erga omnes. Como número 6 y por último, tenemos la publicación de la sentencia. Y es bien sabido que para procurar el mayor conocimiento de dicha sentencia, la Sala de lo Constitucional la mandará a publicar al Diario Oficial, donde podrá ser consultada por cualquier persona. También se podrá acceder a ella por medio de todas las plataformas digitales de divulgación de jurisprudencia. En colofón, podemos decir que el proceso de inconstitucionalidad representa la expresión máxima de supremacía constitucional, ya que en base a ella, cualquier norma que no sea convergente, que no tenga compatibilidad o que contraríe la Constitución, quedará sin efecto jurídico alguno. Por lo tanto, podemos decir que por medio del proceso de inconstitucionalidad se puede modificar el sistema jurídico mismo.
Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que le otorga la Constitución. Mi nombre es Liliana Alejandra Ponce Portillo y les hablaré del proceso constitucional de amparo. El artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que la acción de amparo procede contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados, y de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen aquellos derechos o impidan su ejercicio. Con base en el artículo mencionado y también el artículo 246, inciso primero de la Constitución, definimos que el amparo es el proceso constitucional por medio del cual se tutela cualquiera de los derechos establecidos en la Constitución cuando estos han resultado lesionados, con excepción de los derechos a la libertad e integridad personal y sus derechos conexos, que son protegidos mediante el proceso de habeas corpus. En conclusión, es el mecanismo procesal que cualquier persona puede utilizar cuando considere que alguno de sus derechos fundamentales ha sido vulnerado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y el objeto del amparo? La Sala de lo Constitucional advierte al respecto que el amparo tiene por finalidad la defensa de la vigencia efectiva de la Constitución y en particular de los derechos constitucionales de las personas y de cualquier otra categoría constitucionalmente protegible. En estos casos, cuando el gobernado considera que una decisión judicial, administrativa o legislativa vulnera tales derechos o categorías constitucionales, tiene expedita la vía jurisdiccional para intentar su restablecimiento. Podemos afirmar que el amparo constituye un proceso de carácter especial, pues es un proceso, pero de naturaleza constitucional. Dicho proceso tiene por objeto principal la tutela de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, ante el impedimento de su ejercicio o ante violaciones actuales o inminentes de los mismos, con excepción al derecho a la libertad individual. Al afirmar que la naturaleza jurídica del amparo es un proceso, nos referimos a que solo puede ser posible a través del mismo, es decir, que necesita de una actividad dinámica encaminada a la restauración del derecho infringido por una autoridad, materializándose el amparo en el contenido del proceso. Tenemos dos esenciales características. La primera es que es un proceso extraordinario, ya que obliga al interesado el agotamiento de todos los medios comunes de impugnación del acto reclamado, antes de solicitar el proceso constitucional. La segunda característica es que no constituye instancia. El proceso de amparo técnicamente no es un recurso. En este se prohíbe que la jurisdicción constitucional discuta meras inconformidades, lo que impide valorar hechos de los grados de conocimiento inferiores, y también se orienta a considerar infracciones a la Constitución. Las etapas del proceso se encuentran reguladas en los artículos 12 al 37 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y básicamente se distinguen tres etapas principales: la etapa inicial, la etapa de tramitación y la etapa de finalización. En la fase inicial del proceso tenemos los requisitos de admisión y procedencia. Es importante analizar la competencia. Por mandato constitucional, el tribunal competente para conocer de los procesos de amparo es única y exclusivamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los requisitos que deben reunirse para que proceda una pretensión de amparo se encuentran regulados principalmente en el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Dicho proceso inicia con el planteamiento de una demanda, la cual puede ser presentada por la persona que considere ha sido agraviada en su esfera jurídica por la transgresión de sus derechos constitucionales. En esta etapa, la Sala efectúa el examen de admisibilidad y procedencia de la demanda incoada, es decir, que la finalidad de esta fase consiste en verificar si la pretensión planteada cumple con los requisitos formales y de fondo establecidos en la ley de la materia. Una vez superado el examen de admisibilidad, pasamos a la fase de tramitación, donde la Sala de lo Constitucional pronuncia resolución admitiendo la demanda planteada.
En esta etapa de tramitación tiene por finalidad que las personas que intervienen en el proceso tengan la oportunidad de realizar las argumentaciones que consideren necesarias para fundamentar o desvirtuar la pretensión procesal y pueden aportar la prueba pertinente e idónea para sustentar las afirmaciones que han realizado dentro del proceso. Y la última etapa es la etapa de finalización del proceso. Y puede finalizar de forma normal mediante la sentencia. Se trata de una decisión de carácter definitivo en la que se analiza el fondo de la situación sometida a conocimiento del tribunal. Se estudia y decide si el acto impugnado ha violentado o no los derechos constitucionales por la parte actora. El proceso de amparo también puede finalizar de manera anormal, en cualquier etapa del proceso cuando concurre alguna de las causales de sobreseimiento establecidas en el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, es decir, cuando en el transcurso del procedimiento se establece que la pretensión incoada carecía de algún presupuesto procesal. Mi nombre es Mirna Magdalena Guerra. Hablaré sobre el proceso de habeas corpus. La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. Su base constitucional, artículo 11, inciso 2. Cuando la violación del derecho consista en restricción ilegal de la libertad individual cometida por cualquier autoridad o individuo, la persona agraviada tiene derecho al habeas corpus, siempre que la ley no provea especialmente lo contrario. Todos tienen derecho a disponer de su persona sin sujeción a otro. Cuando este derecho ha sido lesionado, determinándose a la persona contra su voluntad dentro de sus ciertos límites, ya sea por amenazas, por temor de daño, apremio u otros obstáculos materiales, debe entenderse que la persona está reducida a prisión y en custodia de la autoridad o del particular que ejerce tal detención. Una persona tiene bajo su custodia a otra cuando, aunque no lo confine dentro de ciertos límites del territorio, por fuerza o amenazas dirige sus movimientos y lo obliga contra su voluntad a ir o permanecer donde aquella dispone. Artículo 38, Ley de Procedimientos Constitucionales. Asimismo, la naturaleza jurídica del habeas corpus es una garantía constitucional que protege el derecho de libertad, dignidad, integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas, materializándose a través de un proceso constitucional. A su vez, el objeto de control del habeas corpus es proteger derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero eso sí, estos son muy específicos, como claramente lo es el derecho de libertad, derecho de dignidad humana, el derecho a la integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. Sin embargo, el ámbito de protección no se reduce frente a privaciones de libertad efectiva, sino también a otras manifestaciones que pueden ser perturbadoras del mencionado derecho, como por ejemplo las órdenes de captura, acosos, seguimientos policiales o vigilancias, siempre que sea de modo contrario a nuestra Constitución. Ahora bien, ¿cuál es el órgano competente para conocer del proceso de habeas corpus? Tenemos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y las cámaras de segunda instancia
que no residan en la capital. Base constitucional, artículo 247, inciso segundo. Asimismo, existen los tipos de habeas corpus, de los cuales se mencionará el habeas corpus clásico o reparador, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus preventivo, el habeas corpus de pronto despacho. Siendo así, para que el habeas corpus proceda, existen dos requisitos fundamentales. Primero, una legitimación, es decir, que lo puede pedir tanto el privado de libertad como cualquier persona. Eso lleva a hacer la distinción entre el titular del derecho y el peticionario. La verdadera calidad de parte la tiene el titular del derecho, el cual es el sujeto activo de la pretensión. Artículo 41, Ley de Procedimientos Constitucionales. Segundo, debe de haber una actualidad en el agravio. No se exige un agotamiento del recurso, pero sí se exige que el agravio sea actual. Cuando no hay actualidad del agravio, se rechaza de manera liminar o se sobresee el procedimiento, excepto que se trate de una desaparición forzosa, como por ejemplo en la guerra.